en vida, su fama trascendió a España, a Sudamérica, eh, a Italia. La gente no solamente lo leía, se lo sabía muchos poemas de memoria. En el año de 1853, México tuvo 3 presidentes. Antonio López de Santana fue electo por 11ª ocasión, Baja California obtiene su independencia y nace en Veracruz, Salvador Díaz Mirón. Es uno de los poetas más grandes que tenemos y es orgullosamente veracruzano. ¿Cómo no voy a querer a Salvador Díaz Mirón? Hijo de Eufemia Ibáñez Garro y Manuel Díaz Mirón, exgobernador del estado de Veracruz. Díaz Mirón fue muy rebelde desde muy chico, entonces pues trató de meterlo a una escuela, en otra, creo que incluso al principio estuvo en un seminario. A los 23 años se inicia en las letras, participando en el periódico El Pueblo, colaborando también en varias publicaciones y dirigiendo el diario El Veracruzano, que era propiedad de su familia. Díaz Mirón estuvo muy cerca de la política por las actividades de su papá, que también fue poeta. Entonces Díaz Mirón llega a ser diputado. De 1874 a 1891, su poesía está impregnada de romanticismo. La obra del primer Díaz Mirón es muy importante dentro del romanticismo hispanoamericano. Son poemas más cercanos al pueblo, con versos marcadamente antitéticos donde se retratan la pureza contra la sordidez. Hay algunos otros poemas muy importantes dentro de la primera época, como aquellos en los que evoca a su otra novia Genoveva Remón, que viene a ser el personaje Gloria en el poema a Gloria, ¿no? Tradicionalmente se atribuye una intensa influencia de Víctor Hugo en el poema más popular, más famoso y más conocido de Díaz Mirón, que es A Gloria. Pertenecen a esa época Umbra, El Arroyo, Cleopatra, que es uno de los más bonitos poemas, la Oda a Víctor Hugo, Redemptio y Ojos Verdes. Las famosas décimas díazmironianas, que tienen una estructura diferente a las décimas espinelas. Sobre esta y algunas otras perdidas en los periódicos de entonces, se levantó rápidamente la fama de Díaz Mirón. La vida de Díaz Mirón tiene altos y bajos, ¿no? Luces y sombras. La gente se recuerda mucho los duelos que tuvo. Es algo que hacía la aristocracia europea, entonces no es tampoco nada más cuestión del carácter de Díaz Mirón. Es una cosa que dices, me has ofendido en mi honor, y el honor solo se lava con sangre, ¿no? Ciertamente, Díaz Mirón era un hombre de una personalidad fuerte, enérgica. Por eso estuvo prisionero 4 años, aquí en donde ahora está el Instituto de Veracruz de Cultura. Ahí estaba preso en una celda Díaz Mirón, ¿no? La segunda época se inicia a partir de su ingreso a la cárcel en 1892. Allí usa mucha influencia de Góngora y Quevedo. Habla más de la naturaleza, es más descriptiva. Pertenecen también a esta época los primeros poemas de Lascas, Ese Homo, Gris Perla, Cintas de Sol y la Epístola Jocoseria, en donde hace una defensa al editor de su poesía, porque le critican a Avernus, Pepilla, Vigilia y Sueño, que tienen una carga erótica. El famoso Idilio, que para mí es uno de los poemas más logrados de Díaz Mirón. Este poema es realmente impresionante en lo que respecta a la técnica. Comienza en el amanecer, termina en la penumbra del anochecer, y el paisaje de Veracruz, del mar, va cambiando según va cambiando la luz. Y también los temas, por ejemplo, el erótico, va cambiando según va avanzando el tiempo. Es un poema impresionista, parnasiano.
Hay un poema romántico, erótico, pero de un romanticismo muy claro, cristalino, un poema muy sensual que se llama La Cita, ¿no? Se llama La Cita. El poeta dice que tiene una cita en uno de los estanques de los alrededores del puerto de Veracruz, y creo que es un poema que merece leerse, pero la imagen de Díaz Mirón pues no la tiene la gente, porque muchos de esos poemas no los recogió en la antología de El Parnaso Mexicano que coordinaba Vicente Riva Palacio a finales del siglo XIX. Yo no sé por qué razones, pero son poemas también muy valiosos. Como político se le recuerda por apoyar al usurpador Victoriano Huerta desde las letras, influenciando en la sociedad de la época desde el diario oficialista El Imparcial. Cuando el usurpador Victoriano Huerta llega al poder y lo invita a hacerse cargo de la dirección del periódico gobiernista, se traslada nuevamente a la Ciudad de México. Cuando la invasión de Veracruz por los Estados Unidos, pues cae Victoriano Huerta. Cuando Díaz Mirón regresa a Veracruz, pues lo detienen aquí y está a punto de dar en la cárcel, pero pues le permiten irse al exilio, ¿no? Fue exiliado a Santander, España. Como dominaba el inglés y el francés y tenía nociones de latín y griego, pudo ganarse la vida como traductor literario. Igual que a muchos otros periodistas, intelectuales de la época, algunos se fueron a Nueva York, otros a España, se regresa a Cuba y en Cuba está como unos 4 años y da clases de lo que fuera, porque pues tenía que sobrevivir, ¿no? Ya después Venustiano Carranza les da autorización de regresar a México y que no va a haber represalias. Regresa y se establece definitivamente en la ciudad de Veracruz, en la casa que hoy conocemos como Casa Museo Salvador Díaz Mirón, en la avenida de Zaragoza. Y en 1901 publica Lascas, que es el libro representativo de esta época, obra compuesta por 40 poesías y finaliza a la muerte del poeta. El gobernador en ese tiempo era Teodoro Deza. Él le patrocinó el libro, se repartió por todos lados, fue muy conocido y es parte de lo que la gente conoce, ¿no? como poesía. Ese es el único libro que reconoce Díaz Mirón. Ya la última etapa es la etapa en que es la posmodernista, que ahí ya es su lenguaje completamente conciso, pero sus versos son muy pulidos, muy trabajados, y usa los famosos versos de los sonetos arrondelados. Para Manuel Sol es la aportación más importante que hace Díaz Mirón en la poesía, el soneto arrondelado. Es aquel en que los versos de los cuartetos, 1 o 2 renglones, a veces un cuarteto completo, los repite en los tercetos. Entonces es una manera muy musical, eufónicamente se oye muy bien. Es decir, no es una persona que haya dedicado su vida solo a escribir poesía, abarca muchas cosas. En el libro de la recopilación que hace de su obra Manuel Sol, vienen al final ensayos políticos, discursos, cartas, y su prosa es tan espléndida como su poesía. Entonces es invitar a que busquemos quién era Salvador Díaz Mirón, no nada más el poeta, el hombre, el político, todas las facetas de su personalidad son espléndidas. Así llegó a ser director del bachilleres y ahí tuvo otro problema con un alumno, pero es que iba armado él. Entonces discute con el alumno y le pegó un cachazo en la cabeza. Obviamente pues lo despidieron, ¿no? Obviando lo irascible de su carácter, es un señor que dio lustre a la época en que vivió, es un poeta grande en Hispanoamérica. Al final de su vida y por su fuerte carácter, se negó a recibir la pensión que le otorgaba el presidente Álvaro Obregón, declinó el homenaje nacional que le organizaban los escritores
y murió el 12 de julio de 1928 en el puerto de Veracruz. Su cadáver lo mandan a México a la Ciudad de México para hacerle homenaje, y termina enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México. Ciertamente, Díaz Mirón es un poeta popular, es un poeta del pueblo, pero también es un poeta para poetas. Decía Erasmo Castellanos que Díaz Mirón es de los poetas campanudos porque cuando habla su voz repica con la fuerza de las campanas. De él, Octavio Paz expresaba que su poesía tenía la dureza del diamante, poseía esa dureza, que él admiraba la dureza del diamante, un diamante al que no le faltaban, sino al que le sobraban luces. Poeta que solo aspira a domeñar, no encuentra una forma que lo exprese sin oprimirlo. Al cabo de este jadeo, su obra se resuelve en silencio. El silencio es su forma, la forma definitiva de su espíritu. Precursor y maestro del modernismo, la aventura de Díaz Mirón es sobre todo una aventura verbal. Mas esa aventura es también un drama, el del orgullo, pues este artífice es también el primer poeta mexicano que tiene conciencia del mal y de sus atroces posibilidades creadoras. Él, entre otras cosas, decía que cuando la obra de un escritor realmente era valiosa, era en aquellos momentos en que la poesía llegaba al pueblo y el pueblo sabía la obra de Díaz Mirón.